Dios les bendiga, queridos hermanos. Le damos gracias a Dios porque hoy usted ya está atento, ya está listo para escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe usted que al estar nosotros escuchando su palabra, tomando cada día esa bendición grande y maravillosa que Él tiene, trae vida, trae fuerza, trae ánimo, trae apoyo y trae sanidad? Nosotros sabemos que nuestro Dios es grande, que es poderoso y que en medio de las pruebas y en medio de las luchas siempre Él está ahí, porque nosotros así lo creemos, así lo sentimos y así confiamos en Él. Vamos a leer para dar inicio en Génesis 45. Vamos a ver algo muy importante que usted ya conoce, que usted ya ha leído, pero vamos a leer, a recordar en Génesis 45. Dice así la palabra de Dios en el versículo 4 y 5, dice así: entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y dice más adelante en el 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Así que mi hermano, si usted recuerda la historia de José, sabe que José fue vendido por sus hermanos, pasó situaciones muy difíciles y él se preguntaría, ¿por qué mi propia casa, por qué mis propios hermanos me hacen esto? Después, usted sabe que él fue vendido a Egipto y que pasó por grandes pruebas porque fue acusado por la esposa del faraón. Y él fue llevado a la cárcel y fue tratado muy mal, pero finalmente Dios le levantó y cuando hubo grande hambre en el mundo, él fue el que sustentó, él fue el que dio ese consejo de que se guardara alimento para los tiempos difíciles. Y fue cuando sus hermanos vinieron delante de él y él les dijo, no se preocupen, ustedes no estén así, porque esto, el haber venido para acá, para Egipto, no fue de ustedes, fue obra de Dios, fue preparado por Dios porque venía esta situación difícil. Así que si en este momento usted está pasando por una situación difícil, está pasando por pruebas difíciles, porque las pruebas se vienen a veces con nuestra propia familia, con nuestra propia carne, donde nos duele, donde sabemos que viene la esposa contra el esposo, los hijos contra los padres, los hermanos contra los hermanos, y es nuestra carne la que nos duele, la que nos debilita, pero nosotros tenemos que estar siempre seguros de que Dios tiene un propósito grande, y que si hoy vemos obscuridad, Dios hará salir el sol y nuestra justicia brillará como el sol del mediodía. Vamos a dar inicio con unos cantos de alabanza. Así que cierre sus ojos, disponga su corazón y háblele a Dios a través del canto. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed para ver
sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela, tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Al acercarme a ti, calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser. Eres mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. Y en este refugio quieto mi alma canta hoy una canción que con palabras no podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. Al acercarme a ti, calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser. Eres mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. Y en este refugio quieto mi alma canta hoy una canción que con palabras no podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. Y en este refugio quieto mi alma
Señor. Para ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Señor, porque podemos meternos en ese refugio, Señor, donde sentimos tu presencia, Señor, donde tú nos consuelas, donde tú traes paz a nuestra vida, Señor. Padre, gracias, Señor, porque en medio de la tormenta, Señor, siempre hace salir el sol, siempre traes la calma, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, Señor, en que tú nos permites, Señor, alabarte, hablarte, Señor. Padre, hacer nuestras estos cantos, Señor, estas palabras, Señor, y las podemos dirigir a ti, Padre. Gracias, mi Señor. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Gracias, Padre Santo, Señor, porque tienes memoria de nosotros, Señor. Padre, no merecemos nada, Señor. Padre, porque constantemente te fallamos, Señor, y hacemos cosas que a ti no te agradan, Padre. Padre, pero venimos aquí, delante de ti, de tu presencia, de tu misericordia, de tu gran amor, Señor. Padre Santo, y que escuche, Señor, nuestras palabras, que escuche, Señor, nuestro corazón, Padre. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras necesidades, sabes las luchas que hay ahí, Señor. Pero todo, Señor, venimos a ponerlo delante de ti. Padre, gracias, Señor. Gracias porque te tenemos, Señor. Gracias porque has puesto tus ojos, Señor, y nos has guardado y nos has protegido. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a pasar a la palabra del Señor, que será traída por el pastor Darío Núñez. Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios nuestro Señor les bendiga. Es un día hermoso, es un día maravilloso, la lluvia está cayendo sobre nuestra ciudad de Saltillo este día sábado y es una bendición. Por ahí ustedes van a escuchar un ruidito, es alguien que está trabajando y se meten los ruidos, alguien que está taladrando ahí algo, ojalá no se escuche y pare su taladrito para que no haya interrupciones, ¿verdad? Pero finalmente Dios nuestro Señor va a ser glorificado el día de hoy. Hay un pasaje de la Escritura muy importante y muy interesante que quisiera que leyéramos y que leyéramos con mucha atención. Vamos a ir en el libro de el Éxodo, en el capítulo 14, versículo, vamos a leer del versículo 11 al versículo 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Libro del Éxodo, capítulo 14, y corrección, vamos a leer del versículo 10 al 13. Dice la palabra del Señor así: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos, esto es muy importante, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre
los veréis. Y en el versículo 14 dice algo bien interesante. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esto es algo bien interesante. El pueblo de Dios había estado 430 años esclavo de los egipcios. 430 años desde la muerte de José, ¿recuerdan ustedes? Quizá muchos no tengan mucha familiaridad con la Biblia, pero se pueden acordar de José el soñador. Desde la muerte de José, hubo un faraón que no conocía a José y empezó a esclavizar al pueblo de Dios. Y así dura 430 años. El pueblo era esclavizado, era flagelado, era robado, se les imponían cargas de trabajo cada vez más pesados y no tenían ningún derecho civil. Entonces el pueblo clamaba a Dios porque los hacían trabajar jornadas verdaderamente grandes, jornadas de 12, de 16 horas, donde el pueblo de Dios no tenía salario y el pueblo de Dios vivía en un infortunio completo. Viene Moisés y por orden de Dios el pueblo es liberado. ¿Recuerdan ustedes las 10 plagas que vinieron sobre Egipto? Entonces, con mano poderosa, Dios libera al pueblo, lo libera de los egipcios, y no salen ellos solos nada más, sino que los egipcios tienen que darle una compensación al pueblo, una compensación en oro, en joyas, en dineros. El pueblo de Dios sale, dice la palabra de Dios, con mano poderosa, es decir, Dios los bendice de tal manera que poderosamente salen de Egipto. Pero resulta de que en este proceso de liberación, el pueblo empieza a caminar, pero Satanás se mete en el corazón de Faraón. Y Faraón no quiere perder la autoridad y el poder que tiene sobre el pueblo de Israel y decide perseguir al pueblo. Esto es tan sencillo como lo siguiente. Satanás no te quiere soltar. Te ha tenido toda la vida atosigado. Te ha tenido toda la vida esclavizado. Te ha tenido toda la vida minimizado, humillado. Pero he aquí que Dios viene y te libera. Y ahora empiezas a caminar en la libertad, pero sucede algo bien tremendo. No sabes qué hacer con tu libertad. El pueblo de Dios no sabía qué hacer y va temeroso. Resulta entonces de que se encuentra el pueblo de Dios frente a un tremendo obstáculo. El obstáculo es que el mar Rojo está frente de ellos. No lo pueden pasar. Es un pueblo dedicado a la agricultura. No es ni siquiera un pueblo que tenga armas. No es ni siquiera un pueblo que tenga naves. Y ahí tiene al mar Rojo enfrente de él. Para agravar la situación, tras ellos viene el faraón con sus carros y su gente de a caballo. Es decir, ahorita es como si yo te pusiera tu situación, la tuya en lo particular. Dios te ha liberado, pero ahora tienes un miedo terrible. Ahora tienes un miedo espantoso, porque enfrente de ti tienes un obstáculo y atrás de ti alguien te está persiguiendo. Voy a hacer una recreación. No puedes pasar porque enfrente de ti está una pandemia terrible. No puedes avanzar porque atrás de ti, enfrente de ti está una pandemia terrible y atrás de ti no puedes retroceder
porque atrás de ti está el enemigo, aquel que toda la vida te tenía esclavizado, que ahora te persigue, que ahora te quiere volver a atrapar, no porque te ame, sino para seguirte manteniendo esclavizado. Entonces, ahora está una situación terrible para el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se le olvidó que Dios lo sacó con mano poderosa. Se le olvidó que Dios lo libertó de la esclavitud a la que la tenían sometido los egipcios. Y ahora le están reclamando a Moisés, a su libertador físico. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿No es este lo que te habíamos dicho? Es decir, mejor me hubieras dejado seguir siendo esclavo. Mejor me hubieras dejado seguir ahí, aunque me golpearan, aunque me abofetearan, aunque me humillaran, aunque me ofendieran, aunque me trataran con la punta del pie. Pero de perdido me hacía la ilusión de que tenía una casa, que tenía un hogar y que comía. Esto es algo bien tremendo. Al pueblo de Dios se le ha olvidado lo que su Señor hizo. Quiero que vaya conmigo al Salmo 103. Y en el Salmo 103 dice la bendita palabra del Señor, versículo 1 al 5. Algo que tenemos que aprender. Dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Versículo 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué te estás olvidando tan pronto? Sí, tenemos viviendo ahorita una situación grave. El mundo entero está en una situación grave. El mundo entero está viviendo una situación como nunca la había vivido. Nuestro país está viviendo una situación terrible. Por más que nos digan que no es cierto, cada día hay mayor violencia. Y ahora ya llegó a las esferas gubernamentales para que ahora se sepa la verdad. La violencia sigue existiendo. Ahí hay un punto tremendo. Hay una pandemia que cada día se agrava más. Hay una crisis económica que cada día es más fuerte. Pero hay algo bien tremendo. Se nos ha olvidado las situaciones que hemos vivido anteriormente en nuestro país. Se nos ha olvidado que hubo una Segunda Guerra Mundial, una Primera Guerra Mundial. En nuestro país se nos olvida que hubo una revolución, que hubo una guerra cristera, que hubo un movimiento del 68, del que muchos, por cierto, se encuelgan y ni siquiera estuvieron ahí. Se nos olvida que hubo una fiebre española que mató más gente que lo que ha matado esta pandemia. Se nos olvida que fue Dios el que con mano poderosa nos sacó. Se nos ha olvidado los milagros que Dios ha hecho. Y estamos llenos de miedo, estamos llenos de temor. Estamos espantados. Pero la palabra del Señor en el Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hay una instrucción. ¿Cuál es la razón por la cual tengo yo que bendecir a Dios?
¿Por qué lo tengo que bendecir en este estado de cosas que estamos viviendo? ¿Por qué lo tienes que bendecir en medio de la enfermedad? ¿Por qué lo tienes que bendecir en medio de la angustia? ¿Por qué lo tienes que bendecir en medio de la preocupación? En medio de la tristeza. ¿Por qué tienes que bendecir a Dios en medio de la decepción? La palabra del Señor dice en el Salmo 103, versículo 2. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El primer beneficio que yo no debo de olvidar es que hace 2000 años el maestro de Galilea entregó su vida por mí. Lo primero que yo no debo de olvidar, que hace 2000 años, un hombre llamado el Cristo de Dios, Jesús, el Mesías prometido, murió en la cruz del Calvario por mí y me dio vida en abundancia. Y ganó para mí la vida eterna. Pero ahora tal parece que esta vida eterna deja de tener valor para mí. Y me interesa más el saber que estoy confinado. Me interesa más el saber que no puedo salir, que no puedo ir a una fiesta, que no puedo juntarme, que no puedo beber. Y me olvido de bendecir a Dios. Y hay una razón tremenda, Fíjese bien, dice, y no olvides ninguno de sus beneficios. Permítame tomar un poco de agua. Ahora, fíjese bien. Volvamos al libro del Éxodo. En el libro del Éxodo 14, le dicen a Moisés, ¿qué Moisés? ¿No había sepulcros en Egipto? ¿Nos sacaste para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos estando en Egipto diciendo, déjanos servirles a ellos, porque mejor sería servir a los egipcios que morir en el desierto? Mire, qué falta de agradecimiento, qué falta de conciencia, qué escasez de moralidad de este pueblo. Mejor quiero servirle yo a los egipcios. Déjame seguir siendo esclavo. Esto es como el dicho muy mexicano que tenemos, pégame pero no me dejes. Golpéame, pero no me dejes. Esto es muy interesante para nosotros. El pueblo le está diciendo, no, mira, es que nosotros en Egipto, nosotros estábamos muy contentos. En Egipto nosotros estábamos muy felices, aunque fuéramos esclavos. Vamos al libro del Éxodo 14. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. En el libro de Éxodo 14 dice así la palabra de Dios. Dice así. Moisés le dijo, no tengas temor. Y en el verso 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí hay algo muy interesante. Si hubiera dependido de los israelitas, ellos hubieran regresado con los egipcios con la cabeza agachada y les hubieran dicho, no me mates, tenme como esclavo, azótame, golpéame, lo que tú quieras, pero no me mates. Era no un acto de cobardía, sino un acto de falta de confianza en la palabra del Señor. En el verso 13 de Éxodo 14, Moisés le dice al pueblo, no teman, quédense quietos y vean la salvación de Jehová
que Él hará hoy con vosotros, porque a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verás. Oye, espérate, estate quieto. Estate quieto. La tendencia de los seres humanos, cuando enfrentamos un problema, es salir huyendo. Cuando tenemos un temor grande, lo primero que queremos hacer es salir como locos, gritar, angustiados, llenos de miedo, jalarnos los cabellos y decir, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Y sacamos a la luz todas las bondades que nosotros tenemos, todo lo bueno. ¿Por qué me sucede esto a mí? Yo que tanto sufrí, yo que tanto me he desvivido, yo que me he portado muy bien. Y Moisés le dice a este pueblo, esténse quietos, no salgas huyendo, estate quieto, estate tranquilo. Tú tienes que aprender a confiar en Dios. Cada que tú quieres hacer algo, cada vez que tú quieres hacer algo por tu cuenta, te equivocas. Y en lugar de solucionar un problema, lo agravas más y más y más y más. Y Dios le está diciendo al pueblo, esténse quietos y vean la salvación. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios los llevó a un callejón sin salida. Dios los llevó a un callejón sin salida. Dios los tuvo que acorralar. El Mar Rojo está por un lado. Por otro lado está el faraón con sus soldados. El pueblo ya no tiene escapatoria. Faraón no los va a perdonar. El Mar Rojo no los va a dejar pasar. ¿Qué tienes que hacer ahora? Tu problema no tiene más que una sola solución. Tienes que aprender a confiar en Dios nuestro Señor. La Biblia dice que Moisés les dijo, esténse quietos y vean la salvación. Jehová peleará hoy por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios los lleva a un callejón sin salida, para que no les quedara otra más que confiar en Dios. Ahí les iba a ser arrancado el temor de Faraón. Ahí, al ver que ya no hay más solución, tienen que aprender a confiar en Dios. Mire usted, ante una amenaza, el instinto nos lleva a correr. El instinto nos lleva a huir, pero Moisés les da una instrucción opuesta. En lugar de decirles, sálvese quien pueda, a ver cómo le hacen con esta pandemia, el semáforo de rojo pasó a naranja de una hora para otra y ahora sí, todos a la calle y sálvese el que pueda. Pero ese es un error. Ese es un error total. Ese es un error absoluto. Moisés les dijo, quédense quietos. Y vean la salvación. Dios va a pelear por ustedes. No salgas corriendo. Dios va a pelear por ustedes. Estos egipcios que los tienen esclavizados, nunca más para siempre los van a volver a ver. Es decir, que Dios nuestro Señor está diciendo, estos que te han tenido atosigada, estos que te han tenido esclavizados, estos que te han ofendido, estos que han hecho algo en tu contra, nunca más, no quiero que los vuelvas a ver. ¿Cómo?
Sí. Caramba, son los que te han golpeado, son los que te han esclavizado, son los que te han ofendido. ¿Para qué carambas los quieres volver a ver? Dice la palabra, estos egipcios nunca más para siempre los veréis. Nunca más. Ya no quiero que los veas. Entonces, el pueblo de Dios se estaba enfrentando a una disyuntiva. La tentación de confiar en Egipto. Es decir, la tentación de confiar y de creerle a ese que te ha tenido esclavizada toda la vida. O a confiar en Dios. Es cierto, estamos viviendo una situación difícil. Estamos viviendo en una situación no deseable y no deseada. El faraón, que es la pandemia, el faraón, que es la crisis, tiene asustado al pueblo. Estamos acorralados. Entonces no tenemos una solución mejor, yo diría que es la única, más que confiar en Dios. Sin embargo, el corazón de los seres humanos es tan tremendo que si Dios nos saca de esta situación, vamos a volver a caer en la tentación de olvidarnos de Dios y de volver al Egipto que nos tiene esclavizados. Vea por favor en el libro de Isaías, capítulo 31. Vamos a buscar profeta mayor. Isaías, capítulo 31. Aleluya. Dice así la palabra de Dios, Isaías 31, del versículo 1 al 3. Dice así la palabra: ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Egipto representa la esclavitud. Egipto representa el pecado. Dios lo sacó de Egipto. Lo sacó de allí. Dios ya no quería que el pueblo volviera. Pero el pueblo vuelve a Egipto. Miren lo que dice Isaías. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Es decir, Dios se va a volver en tu contra. ¿Por qué? Porque una vez que Dios te saca, tú vuelves al pecado. Vuelves a confiar en aquella situación en la que tenías siendo esclavo. Vuelves a confiar en la gente que te ha fallado. Y dice la palabra, yo voy a estar en contra de ti y en contra de aquellos en los que tú estás poniendo tu confianza. Y en el versículo 3 dice, esos egipcios en los que tú confías son hombres, no son Dios, y sus caballos son carne y no son espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el que te ayuda y caerás tú también. Y todos, tanto el que te ayuda como tú, van a desfallecer al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es el que te rescata y has dejado de confiar en tu Dios. Has dejado de confiar en el Señor. Si nosotros volvemos a la historia del Éxodo, podemos imaginarnos cómo va a ser la salvación de Jehová. Ya que atrás de nosotros viene el ejército de Faraón, del ejército egipcio. Por delante está el mar. ¿Qué vamos a hacer? Estamos entre la espada y la pared. No tengo a quién recurrir. No tengo a quién pedir auxilio.
Aquí lo único que me puede salvar es un milagro. Y eso es precisamente lo que Dios hizo. En Éxodo 14:14 dice la palabra de Dios que Moisés les dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estarán tranquilos. ¿Por qué insistimos en querer resolver las cosas sin acudir a Dios? ¿Por qué insistimos en querer solucionar nuestros asuntos con nuestras propias fuerzas? ¿Somos más sabios que Dios? ¿Somos más poderosos que Dios? Tal vez Moisés no sabía exactamente cómo Dios los iba a salvar, pero Moisés sabía que Dios lo iba a hacer, porque el propósito de salir, de que Dios los sacara de Egipto, no era que murieran en el desierto. El propósito es de que ellos llegaran a la tierra de promesa. El propósito que Dios tiene al descubrirte el pecado de Egipto es que tú te des cuenta que estabas viviendo esclavizado, que estabas viviendo humillado, y ahora te saca no para que mueras fuera, te saca para llevarte a una situación mejor donde tú puedes ser bendecido. La orden entonces de Dios y que Moisés le da al pueblo es: esténse quietos. Evidentemente Moisés se pone a orar porque es Dios el que le estaba respondiendo. Ahora vea por favor Éxodo 14, versículos 15 y 16. Cuando Moisés le dice al pueblo de Dios: esténse quietos, Jehová peleará por ustedes, Dios le responde a Moisés y le dice: oye Moisés, ¿por qué clamas a mí? Esto, además de ser una pregunta, es un reproche. Una pregunta es: ¿por qué estás clamando? ¿Cuál es la situación que estás viviendo? Pero el reproche es este: Moisés, este pueblo toda la vida vivió apartado de mí. Nunca me buscó. Se apartó de mi vida. Nunca quiso buscar mis caminos, siguió sus propios caminos. Ahora está emproblemado, ahora tiene el mar rojo enfrente, ahora tiene el faraón atrás, ahora tiene un cañón enfrente, no puede salir, está encajonado, ahora sí me está buscando. ¿Por qué clamas a mí? Pero Moisés conocía el carácter de Dios. Y entonces el Señor, Dios Todopoderoso, le dice: Moisés, di a los hijos de Israel que marchen. No es el momento, Moisés, de que estés clamando a mí. Yo no te di un espíritu de cobardía, yo te di un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Pero ahorita, Moisés, este pueblo está lleno de temor, está paralizado, ya no sabe qué hacer, está escondido en su casa, está como alma en pena, haciendo un problema más grande del que tiene. Un día, Dios le dijo a David respecto a Saúl, porque David lloraba mucho por Saúl, lloraba mucho, lo amaba, y Saúl se había hecho malo, y David le daba pena y lloraba por él, aunque Saúl había querido matar a David. Y ahora Dios le dice a David: ¿hasta cuándo seguirás llorando por lo que yo ya he desechado? Tremendo.
Ahora Dios está con un pueblo que está lleno de temor. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? ¿Por qué clamas ahora a mí? Di a mi pueblo, di a los hijos de Israel que marchen, que empiecen a caminar. ¿Pero cómo, Señor? Si aquí enfrente está el mar, no me puedo regresar, nos van a matar. Tú me dices que marche. Y entonces Dios le da algo bien interesante. Di a los hijos que marchen. Y tú, Moisés, tú, el líder, alza tu vara, el báculo de la autoridad. Alza tu vara, extiéndelo sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Extiéndela, extiende tu vara. Muchas veces nosotros le decimos a Dios, extiende tu vara, tómala por la cola, como la serpiente, y la serpiente se volvió vara en la mano de Moisés, Éxodo 4:4. Pero ahora Dios le está diciendo, extiende tu vara, extiéndela, aquella vara que antes fue una serpiente, Moisés, extiéndela y divide el mar, divide el mar y dile a mi pueblo que marche en seco. Este pueblo es incircunciso de corazón y está lleno de miedo. Y tú ahora me estás pidiendo por ellos. Pero mira, Moisés, saca ese báculo de autoridad. Ya no estés clamando a mí. Nosotros nos ponemos a orar y decimos, Señor, es que si tú quieres, Señor, es que si tú, Señor, me ayudas, es que si tú, Señor, caramba, hace 2000 años, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, dijo, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Yo no te he dado un espíritu de cobardía, yo te di un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Yo te he dado esa autoridad. Ahorita tienes mucho miedo en lugar de reprender ese obstáculo. ¿Sabes qué? Pandemia del diablo, en el nombre de Jesús, no vas a tocar la vida de los hijos de Dios, no vas a tocar la vida de mi familia. ¿Sabes qué? Problema, no vas a afectar mi casa en el nombre de Jesús. Yo estoy extendiendo la vara. Es como si un juez tuviera una situación y va a dar un juicio. Ya se presentaron todos los alegatos, ya se agotó todo y entonces es la hora de que la cosa sea juzgada. Y el juez empieza a decir, oigan, ¿cómo ven a la parte demandante? ¿Cómo ven? ¿Podemos hacer esto? Y a la parte demandada, ¿cómo ves? ¿Podemos hacer eso? Espérate, ¿por qué estás haciendo esa pregunta? Extiende tu vara, es decir, usa la autoridad que tienes. Úsala. Así es con nosotros. El Señor no les dijo que iba a abrir un camino en el mar. El Señor no les dijo que iba a detener a los egipcios. El Señor lo que le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Extiende tu vara y divide el mar. Y Moisés tenía que confiar en la palabra del Señor. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 24 y 25. Romanos 8, versículo 24 y 25. Dice la palabra de Dios así, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, pues no tiene por qué esperarlo, aquí está. Romanos 8, 25.
pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, dice en el verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, el Espíritu Santo. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo no sé cómo le puedo pedir a Dios para que solucione mi problema. El asunto es que yo quiero solucionar el problema a mi manera, a mi modo, a mi gusto y a mi conveniencia. Y yo tengo que solucionarlo al modo, al gusto y a la conveniencia de Dios. Por eso el Espíritu Santo me ayuda con gemidos indecibles. Ahora, fíjese bien. Éxodo 14, versículos 17 y 18. Vamos para allá. Éxodo 14, versículos 17 y 18. Dice, y he aquí, le dijo Dios le había dicho, ¿sabes qué? Extiende tu vara, divide el mar y dile a mi pueblo que pasen seco. Y luego les dice algo más. ¿Sabes qué, Moisés? No voy a detener al faraón. No voy a detener el problema que tienes. No, al contrario, lo voy a agravar más. Voy a endurecer el corazón de ese enemigo que tienes. Voy a endurecer el corazón del faraón, el corazón de los egipcios, para que los sigan. ¿Y saben qué? ¿Sabes por qué los voy a endurecer? Para glorificarme en el faraón, en todo su ejército y en sus carros y su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen el faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Es decir, ¿sabes qué? Tú vas a decir, pero sí he estado pidiéndole a Dios, he estado clamándole a Dios y Dios no me responde. Al contrario, el problema se agrava más. Y Dios te dice, bueno, es que tú no te has dado cuenta que yo estoy endureciendo el corazón de ese faraón, de ese enemigo que tienes. Estoy agravando el problema. ¿Para qué? Para que cuando más se crezca, para que cuando más diga que te tienen confinado y encerrado, vean la salvación que yo voy a dar. Y yo me voy a glorificar en todas sus armas. Este problema que tiene el mundo, que tiene pandemia, que tiene crisis, que tiene malas decisiones, que tiene miedo, que se agrave más. Y entonces me voy a glorificar para que tú te des cuenta que yo soy Jehová, tu Dios. Y yo me voy a glorificar en medio de todos esos problemas, para que te des cuenta que esto no es obra de ningún hombre. No es obra de nadie. Hoy dijo un doctor que se ha hecho muy famoso aquí en México, dijo, qué bueno que se agrave la situación, porque eso es señal de que vamos bien. Yo voy a endurecer el corazón del faraón, porque la finalidad es que tú y el faraón, tú y ese enemigo se den cuenta de que yo soy Jehová Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso, el Creador, para que te des cuenta que no tienes por qué andar clamándole a nadie, ni pidiéndole dádivas a nadie. Bueno, ahora vamos a ir a algo muy interesante, un dato muy interesante. El ángel de Jehová, el ángel de Dios, Dios va a permitir que la maldad, que el pecado, que la injusticia, que el miedo te persiga, pero los va a retener por un tiempo. El instrumento que Dios usó para detener a los egipcios fue una columna de fuego. Una columna de fuego. Vea por favor el libro del Éxodo 13, versículo 21 y 22. Éxodo 13, versículo 21 y 22. Dice así: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche.
Mire Éxodo 22, 13-22. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de la nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué dice? Nunca. Tú no te has dado cuenta. Tú ni siquiera sabes. Pero Dios nunca se ha apartado de ti. Dios nunca se ha apartado de ti, ni de día ni de noche. De día hay una nube protegiéndote, de noche va una columna de fuego guiándote. Usualmente la columna de fuego iba delante del pueblo para mostrarles el camino. Pero el Señor en esa instancia hizo algo maravilloso. Mandó guardar también la retaguardia. Vamos a Éxodo 14, versículos 19 y 20. Disculpe usted. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Esto es sencillo. Van caminando y llegan hasta el Mar Rojo. El pueblo no iba caminando a ciegas. Hay muchos teólogos que dicen que probablemente el pueblo se perdió. Señores teólogos, están ustedes equivocados. Porque no iban caminando a ciegas. La palabra de Dios dice que la nube y que la columna iban delante del pueblo de Dios. Cuando tú te encomiendas a Dios, cuando tú eres un hombre, una mujer de Dios, nunca te vas a desviar del camino, nunca te vas a perder, porque la columna de fuego que es Cristo, el ángel de Dios, va a ir delante de ti, caminando e indicándote por dónde es que tú debes de ir. Pero luego hace algo bien interesante. Llegan al Mar Rojo, el ángel de Jehová va adelante como columna de fuego, pero atrás viene Faraón con su gente de a caballo. Les van a llegar por la espalda. ¿Sabes qué hizo el ángel de Jehová? Dice la Escritura, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó. Me salgo por un momento del frente y se fue a la retaguardia para proteger las espaldas del pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. El ángel de Dios, Cristo, va en medio de ti y del problema que te quiere espantar, que te persigue, que te quiere matar, que te quiere abandonar. Ahí en medio va el ángel de Dios para no permitir que te hagan daño. Dice la Escritura, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Es decir, Faraón y su gente de a caballo no se pudo acercar al pueblo de Dios, porque ellos vivían en tinieblas, caminaban en tinieblas, pero el pueblo de Dios iba con luz en la oscuridad. ¡Qué tremendo! Entonces, así como en las otras plagas, de nuevo el Señor marcó una diferencia entre los israelitas y los egipcios. A uno les dio luz y a otros los dejó en tinieblas. Entonces, en el tiempo en que la columna se detuvo entre los egipcios y los israelitas, se detiene la columna y el pueblo de Dios se detiene porque ya la columna no se movió. Tenía dos propósitos. El primer propósito era darle tiempo al pueblo de Israel para que avanzaran, y la segunda cosa, darles tiempo a los egipcios para que recapacitaran. Dios lleva al pueblo siempre, es el plan de Dios. Llevó al pueblo de Israel a un callejón sin salida. Ahorita te tiene a ti, me tiene a mí en un callejón sin salida. No sabemos qué hacer para solucionar el problema que tenemos. La deuda, la crisis, la enfermedad, tu vida,
tu casa, tu familia, no hayas que hacer. Dios no te trajo aquí para entramparte, sino para mostrar una vez más su mano poderosa de salvación. El Señor abrió camino donde no la había y dividió el mar Rojo en dos para que los israelitas avanzaran, siguieran su camino y para ponerlos a salvo de los egipcios. Dios hizo el milagro, pero Dios también permitió que Moisés actuara. Dios no quiere que nosotros seamos solamente espectadores. El Señor quiere que participemos. Y Moisés actuó en fe. Y Dios hizo el milagro. Vean el versículo 21 y 22 de Éxodo 14. Dice la Escritura: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dios hizo el milagro. Moisés no dividió el mar, lo dividió Dios, pero Moisés tuvo que actuar. Tú no vas a solucionar el problema, lo va a solucionar Dios, pero tú tienes que actuar. Tú tienes que extender tu vara. La Escritura dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más poderosa que cualquier espada de doble filo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tú quieres arreglar un problema, tú quieres que la pandemia, que la crisis se arregle haciendo rosarios. Tú tienes que utilizar la palabra de Dios. Y en lugar de correr, tienes que quedarte quieto y ver la salvación de Dios. Moisés extendió su mano y se dividió el mar. Moisés le creyó a Dios. El callejón que parecía que no tenía salida se transformó en una calle milagrosa que sirvió de salida de emergencia para el pueblo de Dios. Los egipcios vieron abierta la puerta. Cuando el pueblo de Dios empieza a caminar, los egipcios ven que el mar está abierto y se meten, porque dicen, ahora sí los vamos a alcanzar, los vamos a atrapar. Se metieron al mar. Ellos no echaron de ver el milagro poderoso de ver que el mar se dividió y se levantan dos muros. Faraón no se dio cuenta del milagro que Dios estaba haciendo. Su corazón se endureció. En el verso 23 al 25 dice así la palabra de Dios, Éxodo 14, 23 al 25. Dice, y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. ¿Quién entró? Dice, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aquí los vamos a atrapar. Yo imagino que el mar tenía declive, la profundidad, no sé cuánto bajarían, pero Faraón iba con gente de a caballo y el mar, el lecho del mar se puso seco. La Biblia dice que iban a pasar en seco, no estaba cenegoso, no estaba lodoso, estaba en seco. Dios hizo el milagro completo, divide el mar y seca el lecho del mar. Y Faraón ve la oportunidad y dice, todos atrás de los israelitas los vamos a matar. Y Dios le había dado la oportunidad de ver el milagro. Dios está dándote la oportunidad de que tú veas el milagro. Dios está dándote la oportunidad de ver la salvación de su pueblo. Pero Faraón, versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y transformó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dios está peleando a tu favor.
Y aún los pecadores se dan cuenta. Esta situación no es nada que impida que Dios muestre su gloria y su favor. Pero sucede algo. En el momento que Faraón se da cuenta de la situación, ya era demasiado tarde. Cuando el pueblo de Dios terminó de pasar, Dios le pide a Moisés algo bien tremendo. Y esto va a suceder con la pandemia. Y esto va a suceder con la crisis del mundo. Y esto va a suceder con todas las gentes que hacen mal. Pero tú tienes que tener aquí la autoridad. Mire el versículo 26 al 28. Mire lo que dice la Escritura. Y Jehová le dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Ahora va a ser al revés. Estabas de este lado, el mar se dividió. Extendiste tu vara, se dividió. Ahora voltea hacia atrás, Moisés. Ahí viene Faraón y su gente de caballo. Vuelve a extender ahora tu vara. Extiéndela. Dice la Escritura, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. El mar se había hecho muro a la izquierda, muro a la derecha, el piso estaba seco. Pero cuando Moisés extiende la vara, el mar se vuelve con toda su fuerza. Mira el poder de Dios. Mira el poder de Dios. Si esta pandemia la creó el diablo, se las va a arreglar con mi Dios, porque vamos a extender la vara. Si esta crisis económica es de los hombres, vamos a extender la vara. Y el pueblo que parecía que va a perecer, el pueblo de Dios se va a levantar, vigoroso, fuerte, dándole la honra y la gloria al Señor. Dice la Escritura en el versículo 28, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado tras ellos en el mar. Y no quedó de ellos ni uno, no quedó de ellos ni uno solo. Todos. En ese día el ejército de Egipto cayó ante la mano poderosa de Jehová Dios. Y todos los israelitas fueron testigos. Ahora vaya conmigo al verso 30 y 31 de Éxodo 14. Mire lo que sucedió. Así salvó Jehová Dios aquel día a Israel de manos de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Moisés, su siervo. Aquí hay algo bien interesante. Tú adoras y temes a Dios, pero debes de creerle también a los profetas de Dios, a los que predican el evangelio de Dios, a Vernon, a Enoch, a Emilio, a Marcelo, a Jazmín, que están predicando la verdad de la palabra de Dios. No seas sabio en tu propia opinión, consulta a Dios, no tengas temor. Consulta a Dios y saca tu vara de autoridad. ¿Cuál es la lección que debes de aprender en todo esto? Al ver los milagros, al ver los hechos poderosos de Dios, discúlpeme, tienes que aprender una lección. La lección que tienes que aprender es que de aquí en adelante tú debes de tener temor de Dios, no de Faraón. Es decir, no tengas miedo de la pandemia. No te digo que seas imprudente. No tengas miedo de la pandemia. No tengas miedo de la crisis. No tengas miedo de la disolución matrimonial. Ten miedo de Dios. Ten temor de Dios. La palabra de Dios dice que Jesús dijo: no tengas temor de los que matan tu cuerpo.
Ten más bien temor de aquel que puede matar tu cuerpo y perder tu alma. De ese es al que tú le tienes que tener temor. Esta es una lección que tenemos que aprender. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6. Apocalipsis 14, versículo 6. Dice la palabra de Dios: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda lengua, tribu y nación, diciendo a gran voz, fíjese lo que dice el ángel: teme a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aquí está el último mensaje, aquí está la prédica del evangelio. Témele a Dios, dadle gloria, no te eches muchos méritos tú encima, no te alabes tanto, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, dale gloria y adora al que hizo los cielos y la tierra, porque hay una razón imperiosa, la hora del juicio de Dios ha llegado. El pueblo de Dios estaba espantado, mi amado. En el Salmo 22, vamos a ir al Salmo 22, estamos por terminar. Vamos a ir al Salmo 22. Este es salmo mesiánico, es un salmo dedicado a Cristo, pero el cual el pueblo de Israel estaba viviendo en este mismo temor, el cual muchos de nosotros hemos estado viviendo en este temor. Y le decimos a Dios: ¿por qué estoy viviendo en este problema? Yo pensé que toda mi vida iba a ser feliz, pero estoy viviendo una situación que jamás soñé. Dice el Salmo así, versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. El asunto es este. Tú estás clamando y no te das cuenta que hace 2000 años un hombre llamado Jesús nos dio poder y potestad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, dice el Señor, id y prediquen mi evangelio a toda criatura, y el que creyere será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán demonios fuera, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, solo sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Esto es algo que Dios ya nos dio. Y estamos confinados. Y parece ser que a la gente, a los poderosos, les han dado la instrucción de que cada día nos asusten más. Cuando lo que deberían de hacer es decirnos que seamos prudentes, que busquemos a Dios. La Biblia dice que al que le debo de tener yo temor es a Dios, no a Faraón. Vea el versículo 11 de este mismo salmo. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Y en el versículo 16 dice, Salmo 22, 16, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. No hallamos para dónde ir, no hallamos para dónde movernos. Tienes un problema y estás angustiado, no hayas qué hacer. Hay gente que aún ha terminado con su vida, hay gente que por lo menos lo ha pensado, pero la palabra de Dios me dice algo bien tremendo que está sucediendo con nosotros. En Apocalipsis 14:6 dice la Escritura que el ángel, el tercer ángel dice, temed a Dios, darle gloria.
porque la hora de su juicio ha llegado, Apocalipsis 14:7, y adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay una instrucción, hay algo poderoso que nos está diciendo, pero hay algo que está metido en el corazón del ser humano. Vamos al Evangelio de San Juan capítulo 5, versículo 41 al 43. San Juan 5, del 41 al 43. Dice así la palabra de Dios: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Yo no quiero tu sabiduría, ni tu dinero, ni tus méritos. Yo quiero que obedezcas mi palabra, para que tú puedas ser salvo, para que puedas solucionar tu problema. En el verso 43 Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibes, pero tú recibes a otros que vienen en su propio nombre. Nosotros hacemos más caso a los hombres nos meten miedo, nos esclavizan y hacemos a un lado a Jesús. Dios va a quitar esta pandemia el día que el pueblo de Dios extienda su vara y la use. Dios va a quitar esta crisis económica. Dios va a quitar la maldad. Porque la hora del juicio de Dios está cerca. La situación es, ¿cómo es que tú y yo vamos a actuar? Ya escuchaste la palabra de Dios. Mire lo que dice Proverbios 26:11. Extraña manera de acabar una predicación con Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y todas las decisiones que has tomado, peor. Y te entercas en seguir tomando decisiones tú solo. Y te entercas en seguir creyendo lo que los hombres dicen. Y a tu Creador, a tu Redentor, al que te liberó de Egipto, lo haces a un lado. Bien dice el proverbio: vuelve la puerca lavada al lodo y la perra vuelve a su vómito. Mi amado hermano, quiero terminar con esto. Algunos de los que estamos aquí quisiéramos salir de Egipto. Quisiéramos dejar a un lado el temor, el miedo, el fracaso. Quisiéramos actuar conforme a la palabra de Dios. Algunos de los que estamos frente a nuestro aparato, nuestra pantalla, nuestra computadora, nuestro televisor, quisiéramos creerle a Dios. Deja de tenerle temor al mundo. Teme al Señor y apártate del mal. Dios permite que estemos encallejonados. Dios permite que la maldad, que la enfermedad, que la crisis nos persigan. Y Dios permite que haya un mar de dificultades enfrente de nosotros. Dios nos lleva a la toma de una decisión. Nuestros problemas tienen solución. Una sola. Se llama Jesús. Hay una sola decisión. Se llama Jesús. Deja de actuar imprudentemente. Deja de tener miedo. Deja de reclamarle a Dios que por qué te sacó,
que por qué te hizo descubrir la infidelidad de tu pareja. Dios te llevó a un callejón para que tú le clames a Él. Deja de enojarte con Dios porque hay una pandemia. Deja de enojarte con Dios porque no tienes empleo. Es culpa tuya, no es de Dios. Y Dios lo está permitiendo para llevarte a una situación extrema. Para que te decidas, Dios te está encerrando, te ama tanto, Dios te ama tanto, obviamente no lo merecemos, ni tú ni yo, pero te ama tanto que te está encerrando de manera que no te quede más solución que clamarle a Él. Tus líderes ya no tienen solución para esta pandemia. No hay. Te dicen que no hay. Y su solución es, cuídate. Y se acabó. Tus médicos no tienen una solución. Y qué bueno, para que se den cuenta de su pequeñez y su debilidad. Porque hay un solo Dios, un solo Señor y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vuelves a repetir la misma necedad y tienes años siendo un necio, una necia. Y te golpeas y te golpeas y te golpeas y repites el mismo error. Y buscas una solución, pero la buscas tú. En tu razonamiento. Crees que tú tienes la solución. Y echas a un lado la solución que Dios, nuestro Señor, te está dando. No es el momento de clamar. Es el momento de abandonarte a Dios nuestro Señor. Es el momento de clamar a Él. Es el momento de sacar tu vara con la autoridad que el Señor te ha dado. Es el momento de decirle, Señor, como Pedro, en la pesca milagrosa. Toda la noche hemos intentado pescar, pero no hemos hecho nada, Señor. Pero en tu nombre, ahora vamos a echar la red. En tu nombre, Señor. La palabra del Señor dice algo que nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos. No tengas temor, yo soy. Nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Y cuando pases por las aguas no te anegarás, porque yo voy a estar contigo. Y es imposible que el Señor mienta. Mi amado hermano, Dios hizo un milagro en el Mar Rojo. Hoy lo quiere hacer aquí en tu vida, el día de hoy. Que Dios, nuestro Señor, les bendiga. Que Dios, nuestro Señor, le guarde. Incline su rostro y vamos a hacer una oración. Amado Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy, Señor bendito y Padre maravilloso, por todo tu amor. Gracias, Señor Padre todopoderoso, por toda tu bondad y por toda tu bendición. Gracias, Señor, porque necesitamos tu vara y tú nos dices que la tenemos. Gracias, Señor, porque tú nos libertaste de la esclavitud y ahora nos dices, Señor, que quieres que no tengamos temor, que no tengamos miedo. Señor, en el nombre bendito de Jesús, bendice a cada uno de los que aquí estamos, Señor. Bendice a cada uno
de los que hoy hemos escuchado tu palabra, de los que se van a unir, Padre Santo, en el nombre de Cristo, de aquellos, Señor, que están confiando en ti, Señor, en el nombre de Cristo. Señor, y permite que pronto, muy pronto, Señor, nosotros podamos, Dios Todopoderoso, disfrutar de la libertad gloriosa a la que tú nos has llamado. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Y gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que hoy están escuchando tu bendita palabra. Bendice su casa, sus trabajos, sus negocios, sus familias, sus hijos, su esposo, su esposa, en el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Amado hermano, que Dios nuestro Señor le bendiga y le guarde. Le hago la invitación, Señor, hermano, para que el próximo miércoles, a esta misma hora y desde la Peña de Oreb Saltillo, nos dispense el favor de su atención. Quiero saludar a mis hermanos que hoy nos están viendo. Quiero dar un saludo a mi hermana Ninfa Sabaj. Que Dios nuestro Señor le bendiga, que Dios nuestro Señor le guarde. Saludo desde este lugar y bendigo a Malena López, a Gaby Colunga, Mónica Matamoros, Karina Yervides, al pastor Emilio Santos, a Yuyi Vallejo en la Ciudad de México, a la maestra Belia Guadalupe García, a la licenciada pastora Ana Ilizaliturri de Santos, a mi hermana Mireya Siller en la Aurora, Coahuila, a Delia Soto, a Lulú López, que Dios le bendiga hasta Cuautla, Morelos, a Rosa Núñez Mallory hasta Fort Saskatchewan, Canadá, a Dinora Pliego de Vallejo hasta Veracruz, Puerto, Eduardo Antuna Hijo aquí en Saltillo, que Dios nuestro Señor le bendiga, a mi hermana Lupita Martínez hasta la Ciudad de México, a Rosalinda Flores, a Delia Soto, a Jimena Garza, Conchita Martínez, a Luis Ram River, a Verónica Espino, gracias amada hermana, a Micaela Cepeda, a Rita Lara Alemán, a Irma Alejandro, a Lucy de León, a mi hermano misionero Rubén Rodríguez, a mi hermano Rubén Rodríguez Pérez, a mi hermana Noemí Ramos Galindo, a Lourdes Hernández allá en Ramos Arizpe, a Justín Delfín en Veracruz Puerto, a Lupita García aquí en Saltillo, a mi querido hermano pastor Diego Gutiérrez, un abrazo y mi cariño, pastor, a Rosy Jiménez de Arenas, a Perla Ivonne Aguirre, a Jazmín Gutiérrez, homónima de la licenciada, a Eric Murillo Peña, a Fanny Mondragón, a Dinora Pliego de Vallejo, allá en Veracruz Puerto, a Pati Zapata Magallanes, aleluya, a Lilia Flores Hernández, a Mónica Matamoros en Monterrey, a la doctora Gabriela Ortiz en Veracruz Puerto, al contador Ismael Vanegas Hernández, a Daniel López, a Lucero Villarreal Rodríguez Maestra, un abrazo, a Gaby Colunga allá en Monterrey, a Artem Drogalín hasta Portugal y al pastor Emilio Santos, que Dios nuestro Señor les bendiga, que Dios nuestro Señor le guarde, al pastor y una voz maravillosa, Marcelo Rodríguez, que Dios nuestro Señor le bendiga, a Joy Colunga, a Conchita López, a mi querido hermano, una voz maravillosa, Jesús Alberto Sánchez, un abrazo en el nombre de Cristo nuestro Señor. Que Dios nuestro Señor bendiga a Delia López, a Willy Ramírez allá en Veracruz, que Dios le bendiga, Veracruz Puerto, a Walter, que Dios nuestro Señor, a Fanny Mondragón, que Dios nuestro Señor les bendiga a todos ustedes, que Dios nuestro Señor les guarde. Y hermano, querido hermano, estése pendiente, próxima semana las iglesias cristianas abrirán sus puertas con las debidas recomendaciones e instrucciones que nuestro gobierno nos está dando. Nuestra iglesia, la Peña de Oreb Saltillo,
no abrirá la próxima semana. Vamos a estar todavía 2 semanas más predicando solamente vía internet. Por precaución y por prudencia, a Perlita e Ivonne Aguirre también un abrazo. Por prudencia nosotros vamos a estar todavía vía internet. Saludo a mi prima Mónica Matamoros, un abrazo hasta allá, hasta Monterrey. Hermano, le pido que ore al Señor, nosotros lo estamos haciendo, para que Dios supla todas las necesidades que ya estamos teniendo por 3 meses sin feligresía, entonces es difícil. Pero sabemos que Dios, nuestro Señor, nos sostiene. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. Amén.